little bit of a vacation for the last week or so I'm kind of raring to go. Did a little work at home, but the last couple of days I kind of just laid back and haven't done much, so kind of relaxed. Ready to worship. How about you? Praise God. Hallelujah. Ready to worship. We do have some prayer requests. Hallelujah. Sister Lanaima went to Odessa today to the nursing home up there to take some food and stuff. Yes. Midland, was it Midland or Odessa? Midland nursing home, and COVID is really trying to take out our elderly people over there. And so, in fact, I have taken out several, haven't they? So let's keep that in mind. Let's pray for that. Pray for the families that have lost their loved ones. And it doesn't matter how old they are, we love them. Hallelujah. We don't want to lose none of our loved ones. I know how that feels. Hallelujah. I lost my mom and dad both years ago. So, and they were young, but anyway, God is good, hallelujah, and wonderful, and He can ease the pain of people's hearts, and He can fill their hearts with a little bit of ease, a little bit of comfort. If they know that they've been born again and ready to make heaven their home, they can actually rejoice that maybe they were having it bad in this world, their discomfort of their life, the sickness of their bodies, and not being able to even get around like they could when they were young. And so now maybe a bunch of them's jumping and shouting and praising God in heaven. So it doesn't have to be the worst thing. It could be a good thing, believe it or not. Hallelujah. I know my mom and dad's in heaven, and so they suffered in this world. And so I am glad of where they are, though I miss them. Hallelujah. But let's pray for Ira. She's tired tonight, and she made it to church anyway, and hallelujah, we're thankful for that. She's here. And so, Sister Benita, do you have a prayer request? Testimony. Grandma, go ahead, Grandma. Ellos conocen, pero el Señor tenga un propósito del Señor. Ese es el propósito. Para que traiga bendición para su vida. Que sane su corazón, ¿verdad? Sí, que vengan a las nueras, pues, bendecidas, y pues es bendecida por la nuera por la de Carlos, porque pues, ella también conoce al Señor, y pues gloria sea al Señor, y que todo sea en su tiempo del Señor, y pues el Señor nos bendice, a veces sin merecerlo, pero Él lo hace porque nos ama tanto. Y Tana, he sentido mucho al Señor, he sentido mucho gracias al Señor, porque
for us to come start getting Awaken us. Yeah. coming back into church. Amen. For Amen. Sister Maggie, have a little Maggie. and for Brother Esteban, you know. Hallelujah. Also, I got a call earlier today, and this couple, they need restoration in their marriage, and they've been going down a lot of conflicts in their marriages always, but, and it has to do a lot with not being able to work. So one of them's working, the other was not, but they just want to touch by the Lord, and they want to be, blessed. And one of you, and she's thinking about, she's going to start coming whether he shows up or not. So she's taking a step of faith, so this pray for her, that the Lord will give her that strength to step doing it. And I told her they were always, welcome in this house. The house is always open. All the marriages in church, Amen. from church, right? Amen. All the marriages, we need that. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. We pray for all y'all out there on Facebook. We appreciate y'all watching. We love you for it. We thank you very much. We love you for your prayers. And we pray that you pray with us because we're praying for you. We really are. We may never know you personally. A lot of you we may know personally. In fact, I had a friend come by the church this morning. We was here every Wednesday. The ladies come for prayer every Wednesday. And this Wednesday, they had a guy show up, and it was me. And so, yeah, it was all right. It was great. I just went over and laid down on the floor and tried to stay out of the way, let them pray and have their way. And it was beautiful what God does with the ladies on Wednesday morning. Hallelujah. I just felt the presence of God move in, and it was a while, and some had left, and it started all over again. And so it turned out really, really great. And so let's continue to pray. Get with somebody and pray with them out there in this world. Go to your neighbor and pray with your neighbor. Be a friend to your neighbor. And even if you're still stuck in the house or afraid to get out, go outside. Go outside. See your neighbor, wave at him or something other. Say, hey, neighbor, Lord bless you or something. Get yourself out there and start getting involved in the things that are going on in this world. This is to lose your soul is a whole lot worse than to die from COVID. Trust me, because hey, hell is eternity. After this life is over, there is an eternity, and I would rather die from COVID than die from sin. Hallelujah, amen. Because we won't make heaven our home if sins won't die for us. So let's pray. Hallelujah. Better not of them, brother. Yeah, for real. We're going to hang around as long as we can, but if we're going to die, we want to die from something of this world and not from God. Hallelujah. Not from losing our soul. Hallelujah. Father, we love you, Lord, and we thank you for your beautifulness, Lord. We love you for your kindness. We love you for your great mercy, Lord. And we pray, Lord, your will be done in our lives, Lord. We pray, God, that you touch us, Lord. We pray that you heal us, Lord. We pray that you comfort us, Lord. And we pray, God, for strength, Lord. We pray for boldness, Lord, to step out on faith, Lord. Back out into the world of word. Back out into the world of worship and praise. Back out into the world of witnessing, Lord, your glorious name, Lord. Help us not to fear, Lord, what this world has to offer against us, Lord, but help us to be more afraid, God, of staying home, Lord, and not doing your will, Lord, and dying a lost and undone life without you, Lord. For that is eternity, Lord. I'd rather die from a sickness. I'd rather die from an accident. I'd rather die from a bullet, Lord, than die and lose my soul. God, we need to keep our souls ready to make heaven our home. Lord, give us the courage to step out in the faith, to step out, Lord, to come back to church, Lord, to worship you in spirit and in truth. Lord, you designed this place, Lord, for us to get together and worship you together, Lord. We ask, God, that you'd help us, Lord, to do just that very thing, Lord, to not allow fear to put us down into the muddy roads of fear, to make hermits out of us, Lord, that you have lit a candle, Lord, and you will not set it under a bushel, but you set it on a mountaintop. It'll be out in the open, Lord, because that
I understand the
Sorry. Amen. I'm just Now you know why I don't leave very many. Gracias.
hecho para ti. Amén, amén, amén. Te adoramos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. En esta tarde, Señor, pedimos, Padre, que tú nos hagas unos en ti, Señor, en esta tarde, para poder adorarte, Señor, para poder exaltarte, Señor. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, varía sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia, por tu amor, sería como un pájaro herido que se mueve en el cielo. Sería como un cerro que derrama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, varía sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia, por tu Damos gracias en esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Este lugar es tuyo, Señor. Este lugar te pertenece. Gracias, Señor, si quiere, vamos a socorro. Diana va a ser la iglesia, vamos a socorro. Diana va a ser la iglesia, vamos a socorro, vamos a ser Diana va a socorro. Si te lo diría, no lo creía, Satanás te cree. Si te lo enseñaría, no lo creía, Satanás la masa te socorro. Pero ¿cómo puedes creer si ni siquiera crees en mí, Satanás la masa, socorro, la masa?
be praised, Lord. Hallelujah. Bless your holy name, Jesus. Hallelujah. Porque tiene que retarnos el Padre. Porque tiene que retarnos el Padre. A que si le creemos, hombre. A que si nos puede decir algo y le creemos. What the Lord has to challenge us. If we believe it or not. If we see it, we believe it, that was His word. Hallelujah. Que si lo viéramos, lo creeríamos. ¿Por qué tiene el Padre que retarnos como iglesia? Créanos, hermano, que a veces nosotros estamos aquí, como le he dicho otras veces, nosotros sentimos su corazón, pero también sentimos el corazón del Padre. Y nos duele tanto, nos duele. Nosotros no somos nadie, hermano, para que usted decida venir a esta casa, ¿eh? Quizás somos tan faltos, quizás como otra gente dice, que va a otra iglesia porque la alabanza está tremenda, porque las luces están tremendas, porque los efectos están increíbles, ¿verdad? O van a esa iglesia porque la gente que va ahí es gente culta e importante y ellos se sienten mejor en ese lugar. Cuando aquí usted puede venir como usted quiere, con la comodidad de venir como usted quiere, ¿verdad? Tan delicioso. Porque yo sé que aquí no tenemos la competencia de que si te maquillaste o no te maquillaste, si te cambiaste bien o no te cambiaste, si te estrenaste un vestido o no te estrenaste. Y somos nada, hermano, lo que Dios ha hecho de nosotros, hermano. Y aún así no somos producto de lo que Dios ha hecho con nosotros, porque de lo que hicimos nosotros, el Señor todavía nos redujo a lo que Él quería hacer. Y por eso estamos en esta casa, en este lugar. Y por eso esta casa es para usted, para que usted se deleite en esta casa. Pero nos duele el corazón saber que el mismo Padre nos dice, amén. Si te lo dijera, lo creyeras. Si te dijera los planes que tengo para ti, los creyeras. Amén. Si te enseñaría para que vieras el futuro que tengo para ti, me creyeras. La respuesta es no. Lamentablemente, si no, el Señor no estuviera preguntándonos de esa manera, ¿verdad? Nos duele, hermano, porque hemos enseñado que el Señor está buscando casas donde reposar, ¿verdad? Amén. Aleluya, Padre. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre. Y esto no es para hacerle a usted un cargo de conciencia, amén. Nada más para que usted sepa que usted se acerca a un Dios mío, que no es un juego, que Él tiene cuidado, que tiene deseos para usted. Y nos da tristeza porque, pues, Texas ha sido uno de los estados donde ya nos levantaron castigo, ¿verdad? En la muerte. Y aún así nos sentimos solitos en esta casa. ¿Verdad? Nos sentimos solitos, hermano. Y yo sé que tenemos la ventaja de que ahora la gente se alimenta, ¿verdad? Tiene sus pastores.com y sus pastores.org, ¿verdad? Su iglesia privada en casa, en la comunidad de su casa, ¿verdad? Ahora ya toda la gente sabe tantas cosas. ¿Por qué? Porque sigue confiando en ir al internet y buscar una predicación y ya nos llamamos cristianos.com. Ya no somos cristianos de cierta iglesia, ya no pertenecemos a una hermandad, a una confraternidad, a una organización. No, ya somos, yo soy cristiana.com o .org, ¿verdad? Ya nomás somos así y nos quedamos tan contentos. Y luego hemos aprendido, y eso que aprendemos, cuando nuestro espíritu todavía no está listo a discernirlo, lo traemos a la iglesia, pero para contienda, en lugar de para edificación. Yo estoy viendo estos días, hermano, que no hemos estado en la iglesia, amén. Veo llegar a los hermanos con mucho conocimiento, qué precioso, qué bonito que están aprendiendo en casa. Pero en lugar de traerlo para edificación, hermano, lo quieren traer para contención. ¿Por qué aquí no lo hacemos? ¿Por qué aquí no se hace? ¿Por qué aquí no lo otro? Dice la palabra, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿qué será corriendo contra los de caballo?
¿Qué quiere decir? Que no estamos a veces preparados, hermano. No estamos listos, ¿verdad? Todavía no, pero yo le voy a decir una cosa, que cada hora, cada fuente que el Señor planta en un pueblo para que usted beba de ella, es porque tiene los nutrientes necesarios que usted necesita en ese lugar. ¿Por qué el Señor hace crecer en este desierto una sandía de unos melones que, a pesar de ser tan árida la tierra y tan salada, son tan dulces? Porque Él sabe que cada lugar específico da una cosecha específica para tu vida. Porque es en estos lugares desérticos y de calor que una sandía te cae deliciosa. Ven, comete esa sandía en Alaska y ni se te antoja, ¿verdad que no? ¿Qué quiere decir? Que cada fruto es especial para cada lugar en donde tú estás en este momento. Y habemos gente que quizá nos estamos alimentando de un fruto tropical que no es un fruto desértico, ¿verdad? Y eso es a lo que me refiero cuando le digo que vienen a casa y han probado otro fruto, pero ese fruto no es para este momento de tu vida, para edificarte. No es para traerte esos nutrientes necesarios. Tienes que estar tomando de la fuente que Dios abrió en casa para ti, en tu pueblo, del propósito para el que tú tienes en este lugar. Porque así dice un dicho en el mundo, ¿verdad? O un eslogan dice, pero también dice, crece donde ha sido plantado. Porque el Señor te tiene ahí con un propósito. Hay gente que vive toda la vida deseosa de desarraigarse de ese lugar. Amén. Estás peleando con el lugar donde el Señor te puso. Pero el Padre tiene propósito. Y eso es lo que vamos a estudiar en este día. Vemos la historia de Isaac. Y como todos nosotros a veces podemos ir a buscar y queremos buscar un lugar para refugio a nuestro problema. Amén. Y así vemos la vida de Isaac en este día. No le tengo título a esta enseñanza, hermano, porque yo no soy muy buena para poner los títulos. Nos están enseñando en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Luego nos van a enseñar que usted pone un título, un tema, un párrafo, el 1, el 1A, el 1B, el 1C, el 2, el 2A, el 2B, el 2C, y bien padre le enseñan a uno, ¿verdad? Y yo le digo a veces, Señor, ay Padre, le brinco todas, pero Señor, tu palabra es tuya, Señor, no solamente la hablas a nuestras vidas, amén. Pues yo quiero darle gracias al Señor porque usted está en este día. Hemos tenido unas victorias increíbles en este día, ¿verdad, hermano? Y llegamos también cargados y llegamos también. Ay, yo llegué enferma esta mañana y yo creo que todavía sigo un poquito, hermano, porque no recupero mis fuerzas, ni el café me ha hecho, amén. Pero esta mañana tuvimos unas victorias tremendas en la oración, ¿verdad, hermano? Orando por este hermano que está en el hospital, pero creemos en la palabra del Señor. Amén, amén. Unas victorias tremendas, hermano, pero sin lucha no hay victoria, amén. Amén. No hay victoria. Así es. Y sin esfuerzo no hay éxito. Amén. ¿Verdad? Cierto, amén. Sin batalla no hay victoria y sin esfuerzo no hay éxito, amén. Y yo sé que usted viene aquí y usted va a ser exitoso porque esta palabra que usted toma, el Señor no nos deja de la palabra de la edificación, de la necesidad y el deseo de edificar nuestras vidas, hermano. Hablábamos la otra vez de los dones para edificación de nuestra vida, ¿verdad? Pero nos enseñaba que aún nos enseñaba un camino mejor. Y ese era el del amor. ¿Por qué? Porque sin amor no importa lo que seamos, hermano, venimos a ser como un símbolo que retiene. Si no tenemos amor, nada de lo que hagamos valdrá la pena, ¿verdad? Nada. Pero quiero hablarle en este día, hermano, hablando de edificar y de edificar. Si nosotros nos damos cuenta, hermano, todas las ciudades que se edificaban en el pasado siempre se edificaban alrededor de un lago, de un río, ¿verdad? O a falta de esto se hacían pozos, ¿verdad? Porque si no hay agua, ¿quién puede vivir en esos lugares? Yo me imagino que antes quizás el río Pecos debe haber estado muy grande, ¿verdad? Por eso es que se fundó Pecos. Pero Pecos se fundó porque aquí pasaba el tren, ¿verdad? La estación era todo lo que había en esta área. Y por las rutas de mercado de ganado, que son muy conocidas, estas rutas de los ganaderos que traían ganado desde el norte
hasta acá, hasta el sur, amén. Y vemos, hermano, que en esta historia de la Biblia, quiero ser breve, quiero entrar en movimiento. ¿Cómo tengo ganas de verlos, hermano, de hablar con ustedes, verdad? Yo sé que Dios tiene ese deseo, quizá es el deseo del Padre, que a veces quiero decirnos tanto. Quiero que vaya conmigo, hermano, a la escritura en Génesis 26, amén. Génesis 26. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendiga, oh Rey, a su pueblo, Señor. Tome pan de su palabra, Señor. Alimente nuestro espíritu, Señor. Y ese deseo, Señor, que usted tiene de hacernos ver, Señor, que queremos decir que sí creemos, Padre, y lo queremos ver. Ese deseo que usted tiene de hacernos oír, Señor, sí queremos oírlo, Padre. Se lo pedimos, Señor, que usted haga en nuestra vida hoy, en este día, Señor. Le creemos, Padre, lo que usted nos quiere decir. Y le damos gracias, Padre. Úsenos, Padre. Úsenos para su honra y para su gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Miren, le voy a leer. Y esta historia es tan parecida. Esta es la historia, hermano, de Isaac. Y realmente, hermano, usted no va a leer mucho acerca de Isaac. Porque si nosotros leemos, vemos bien poquito en la Biblia, quizá estos dos, el 26 y el 27, acerca de la historia de Isaac, ¿verdad? Y vemos cuando Dios se lo prometió a Abraham, su padre, ¿verdad? Y vemos también cuando Abraham engendró, ¿verdad?, a Jacob y a Esaú, ¿verdad? Vemos también todo esto, ¿verdad? Y la Biblia se va tan rápido, hermano. La historia se va tan rápido, ¿verdad? Que dijimos, ay, ¿en qué ratito crecieron estos que se fue la historia tan pronto? Pero voy a leer y entonces nos vamos a enfocar en la enseñanza que el Señor tiene. Dice aquí en el 26:1, dice así la palabra: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Número 3 dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dice aquí: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas estas naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Fíjense cuántas cosas diferentes. Mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Verdad que no es nomás obedecer una cosita? No, son muchas cosas. Porque el Señor te puede dar un mandamiento, ¿verdad? Y te dice, no lo harás, ¿verdad? Pero después te puede dar un precepto, y en ese precepto te dice, ¿cómo le diré? Pues hay tantos, Señor, hay tantos, ¿verdad? Hay en el que te manda en sus preceptos y en sus estatutos, te dice también que cuides del pobre, ¿verdad? Que el que da al pobre a Dios presta y bien hace, porque Jehová se lo devolverá. O sea, son preceptos, son mandamientos, ¿verdad? Todas esas cosas que dice el Señor, no solamente es eso, porque nosotros decimos, ay, es que nosotros nos regimos por los 10 mandamientos, nada más. Pues no, hermano, nos falta todavía mucho más. Amén, mucho más nos falta todavía. Pero déjeme decirle esta historia. Miren, en cortito le voy a decir. Isaac, hijo de Abraham, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo el Señor que en los días de Abraham también dice que se tuvo que ir Abraham a Egipto. ¿Recuerda usted cuando se tuvo que ir Abraham a Egipto? Y se llevó a su esposa Sara. Pero fíjense lo que vemos aquí. No se trata de esto la clase, pero lo que vemos es cómo se repite la historia en el hijo, en Isaac también. La misma historia de Abraham se repitió en Isaac. Y hubo hambre, dice, como en los tiempos de Abraham, ¿verdad? Como en los días de Abraham.
Y se acuerda que después de esto vemos cuando José es vendido a Egipto, que luego hay otra hambre. Y Jacob, ¿verdad? Este hijo de Isaac, tiene la necesidad de moverse a Egipto también. Pero ellos sí se quedaron ahí. Y ahí se multiplicaron. Y de ahí viene ya cuando vemos el éxodo, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, de esclavitud. Porque ellos sí se quedaron ahí. Pero miren lo que le dice aquí. Le dice aquí, en el 2. Y se apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Cuántas veces a veces nosotros estamos buscando por causa de la necesidad? Quizá yo me explico, hermano, y ellos estaban pasando por una hambruna en ese momento. Nosotros quizá no sabemos, dicen que va a poder volver a pasar que haya hambrunas, ¿verdad? Pero ahorita nos vemos en una crisis, hermano, en la que no hay trabajos en muchos lugares, ¿verdad? Y a causa de esto vamos a ver que va a haber mucha gente moviéndose de un lado a otro. Lo vamos a empezar a ver. Amén. Y es la cuestión, eso es lo que la gente hace todo el tiempo. Al ver una necesidad, se mueven de lugar. Pero pedimos consejo a Dios, muchas veces no. Muchas veces no, ¿verdad? Y le dice el Señor: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y le dice aquí: habita como forastero en esta tierra, no te plantes, habita como que vas de pasada. ¿Quién va de pasada por esta vida? Nosotros, hermano, vamos de pasada. No podemos decir que nos queremos quedar bien plantaditos aquí, porque aparte es tan corta, ¿verdad? Y le dice aquí: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y le dice: y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Fíjense cómo Dios guarda las promesas de los padres sobre los hijos. Aquellos, ¿por qué? Porque le dijo, ¿por qué? Porque Abraham oyó mi voz, dice en el 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso, dice, por eso le juré a tu padre, ¿verdad? Que te la iba a bendecir a ti y a tu descendencia con todas estas tierras. ¿Tenía ya Dios un plan para Isaac? Sí. ¿Tenía un lugar para él donde le prometía que le iba a dar esas tierras? Sí. ¿Qué era el trabajo de Isaac al llegar a esas tierras? Primero le dijo: habita como forastero, ¿verdad? Entonces me voy a brincar un poquito, porque esa historia que viene a continuación, le dice aquí, esa historia es la misma historia que repitió su padre Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham va a Egipto, hermano, y lleva a Sara era de hermoso parecer, desde la Biblia, ¿verdad? Y le dijo: di que eres mi hermana, para que no me maten por tu causa, ¿verdad? Y si usted lee aquí, fíjese lo que dice aquí en el 6. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Se repitió la historia? Sí. Qué increíbles historias, ¿verdad? Qué increíbles historias. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, como hijos, estamos condenados a repetir ciertas historias de los padres, ¿verdad? Ciertas historias, pero qué increíble. No es eso lo que quiero tratar, ¿verdad? Pero nada más para que usted sepa cómo a veces estamos, dice aquí. Y después de eso usted lee ahí que dijo que Abimelech, dijo, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí en el desierto es tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije quizá moriré por causa de ella. Y dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Lo mismo le dijo el faraón a Abraham: ¿por qué me has hecho esto? Porque esos hombres tomaban lo que ellos querían, las mujeres que ellos querían tomaban, por eso ellos lo sabían.
¿verdad? Ellos lo sabían y tuvieron ese tipo de miedo, ¿verdad? Pero bueno, de hecho, no quiero leer ahí, usted lo lee en casita, ¿verdad? Pero después de esto, fíjese, quiero que lean el 12 conmigo. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, dice su palabra. ¿Muy qué? Muy poderoso. ¿Qué le empezó a pasar a Isaac? Isaac, fíjese, Isaac, hermano, vemos a Isaac siendo realidad. En esto que vemos aquí, como le digo, va a ser los pocos capítulos en los que nosotros vamos a ver la historia de Isaac. Pero lo que vamos a ver en él de aquí adelante, hermano, es que él era conocido como un cavador de pozos. Cuando su padre Abraham anduvo por el desierto, ¿verdad? Él cavó pozos. Pero los filisteos le tuvieron envidia y los tapaban. Y los volvían a tapar. Dice la palabra de Dios que los volvían a tapar. Mire, vamos a leer, no me quiero adelantar. Primero le voy a contar la historia y luego le explicamos, ¿ok? Y tuvo, dice en el 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. ¿Y qué dice ahí siguiente? Y los filisteos le tuvieron envidia. Dice 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Qué increíble, ¿verdad? Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Fíjese lo que reconocieron ellos. Mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, ahorita le explico los nombres de estos pozos, ¿verdad? Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo, ¿verdad? Estamos viendo la historia, hermano, de Isaac. Y yo le digo esto, un cavador de pozos. Pero él estaba recavando los pozos que su padre había antes perforado. Que su padre y los siervos de su padre habían antes perforado. Mira, hermano, a lo mejor nosotros, hermano, nos toca una continuación en nuestra vida de lo que nuestros padres empezaron. Tanto puede ser espiritual como puede ser físico, una continuación de hacer, ¿verdad? Lo que nuestros padres. Y lo que vemos aquí con Isaac, hermano, es algo que nosotros pudiésemos estar enfrentando también en nuestras vidas, ¿verdad? Para nosotros poder vivir en un lugar tiene que haber un sustento para nosotros. Tiene que haber un pozo para nosotros. Ahorita yo veo que muchos de esos pozos, usted puede ver alrededor y hay muchos pozos petroleros, pero no se están cavando. No se están cavando o no se están explotando, ¿verdad? Porque ahorita no es conveniente. Vemos este ejemplo y vemos todos estos pozos alrededor sin trabajo, ¿verdad?
Vemos que se ha menguado un poco la explotación de estos pozos, ¿verdad? ¿Y por qué no vemos nosotros esto? Fíjense, porque hay un enemigo, hermano. Hay un enemigo de nuestra vida. Amén. Y yo quiero creer, no quiero creer, ¿verdad? Que estamos presentándonos ante una situación como esta. Porque espiritualmente, hermano, tenemos que entender que todo lo que sucede por una razón espiritual. Todo sucede. ¿Cuántos enemigos van a querer venir a tapar estos pozos? Y quizás no los están tapando, ¿verdad? Pero estamos viendo, hermano, que espiritualmente puede haber una potestad que está deseando parar todo esto. Toda esta bendición que está recibiendo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Estados Unidos necesitaba ser dependiente de sí mismo, no depender de otros países, conforme a todo lo que es el combustible, amén. Y apenas sucede todo esto, y usted no se imagina lo que el enemigo está planeando, que nosotros no lo vemos a la luz. Como dijo el Señor, si te enseño, ¿lo creerías? ¿Lo creerías? No nos imaginamos. Y lo mismo sucede, hermano, en nuestro caminar de nuestra vida. Mira, yo quiero decirte, no hay cómo decirlo, Padre, pero tú me vas a ayudar. Amén. Mira, hermano, tú en tu caminar con el Señor, ¿verdad? En tu caminar de tu vida normal, uno va y busca y hace un pozo, ¿verdad? Uno de esos pozos puede ser tu trabajo. Otro de esos pozos para tu vivir contento puede ser tu matrimonio, ¿verdad? Otro pozo de esos para tu vivir agradecido es tu casa, tu vehículo. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que hay filisteos por ahí, como dice el 14, que cuando te den la vaca, que cuando te den la oveja, que cuando te den la labranza, dice, y los filisteos le tuvieron envidia. Envidia. ¿Y qué es lo que vemos? Ay, que los filisteos son envidiosos, ¿verdad? Los enemigos del pueblo de Dios siempre van a ser envidiosos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van a procurar? Mira, hermano, cuando estos pozos se abrían, estoy seguro que Abraham no los abrió nada más para sí. Hubieran podido los filisteos tomar de esos mismos pozos, porque de hecho usted va a ver más adelante cómo este hombre vino e hizo pacto con Isaac y le dijo, vivamos bien, vivamos juntos. Él fue inteligente, pero estos otros filisteos mejor los tapaban, Va a haber gente que se va a acercar a tu vida y mejor va a querer tapar tu pozo. Mire, hermano, yo soy una persona que siempre me he negado a creer en la envidia. Me he negado toda la vida a creer en la envidia. Porque era un sentimiento, hermano, que yo no lo tenía, no creía que existía, ¿verdad? Es como cuando tú tienes una troca roja y de repente ves todas las trocas rojas. ¿Te ha pasado así como que asocias así las cosas? Pero yo, hermano, no entendía de veras qué era ese sentimiento de la envidia, porque no lo tenía. Pero cuando veo esto, hermano, ¿cuál era la razón? Primero, Dios quiere bendecirte. Y como pueblo de Dios te ha bendecido y te va a bendecir y te va a seguir bendiciendo. Yo no quiero que tú andes cuidándote la espalda en todo momento y diciendo que todo el mundo te envidia. No ando diciendo eso. ¿Por qué? Porque usted solamente tiene que caminar y dice la palabra que Dios irá delante de usted y Él será su retaguardia. Usted alégrese, gócese y alabe a Dios. No estoy diciendo que usted tiene que ir con la espada desenvainada cortando cabezas a diestra y siniestra. No. Nuestro único trabajo es alabar al Padre porque Él pelea nuestra vida. Pero de que existe, existe porque nos lo está diciendo la palabra. Yo quiero traerte a esto, hermano, porque mira, Padre, Señor. Quiero que veas el nombre del primer pozo. En el 17 dice aquí. Abimelech le dijo a Isaac, en el 16,
¿sabes qué? Mejor apártate de nosotros, porque eres mucho más poderoso. ¿Lo podían ver o no lo podían ver? Podían ver que era poderoso, pero no toleraban ver que era poderoso. No toleraban ver que era bendecido. No toleraban ver cómo es que Dios le había multiplicado todo lo que sembraba, todo lo que hacía. Pero dice que Isaac todos los días plantaba una semilla. Todos los días. Él era persistente. Todos los días cavaba un pozo. Y cavaba uno y luego hacía otro. Imagínense, yo no sé cuántos años le llevó cavar cada pozo, porque eso se los habían otra vez vuelto a tapar. Cavar un pozo, hermano, no es algo sencillo. Usted tiene que hacer perforar, y luego para encontrarse que no hay agua. Y usted dice, ups, pues más para acá. Y cavaban. Imagínense en aquellos entonces con qué herramienta cavarían, hermano. Hasta con las manos, ¿verdad? Y cavaban hasta encontrar un pozo. No nos dice aquí la escritura qué tan profundo tenían que llegar los pozos. Pero si aquí en Pecosar mínimo 30 pies tenemos que llegar para encontrar agua, ¿verdad? Mínimo. Y agua salada con mucho salitre. Amén. Ni siquiera para tomar. Porque si queremos agua buena para tomar, si tiene usted que ir todavía más profundo. Pero le dijo a Abimelech, ¿sabes qué? Apártate de nosotros. Hay gente, hermano, que no te va a decir, apártate de nosotros. Pero sí se van a apartar de ti. Ellos sí se van a apartar de ti. Pero yo te voy a decir ahora, no llores por los que se van. No llores por los que se van. Porque en este momento no están pudiendo ver la bendición de Dios en tu vida. No la pueden ver, no porque no la vean, sino porque no toleran verla en ti. Perdón, hermano. Y ahí le dijo en el 17. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. O sea que él ya había tenido su labranza, ya había recogido su cosecha, me imagino que tenía sus campos verdes, tuvo que levantar todo y se tuvo que ir de ahí. Y ahora dice aquí que se va al valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió, dice aquí, a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado, se habían tapado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. ¿Qué quiere decir? Que el padre se había enfrentado a las mismas similitudes de las que Isaac se estaba enfrentando. Nosotros muchas veces no sabemos por qué nos estamos enfrentando a un problema, porque no sabemos que nuestro padre pasó por él, no sabemos que nuestra madre pasó por él, no sabemos que nuestro abuelo pasó por él, porque acuérdense que antes no se decía nada. Cuando usted oía hablar a la abuela y decir algo, nada más sabíamos que la abuelita pues ya no se dormía con el abuelito desde quién sabe cuándo, ¿verdad, hermano? Pero nunca oímos decir nada, porque eso eran temas que no se decían, ¿verdad? No eran conversaciones de adultos, nunca supimos nada. Y al abuelo nunca lo bajaron del pedestal donde lo pusieron, hasta que en el funeral nos llegó otra familia y dijimos, ¿y ahora? ¿Cuántos Martínez somos? No sucede, ¿verdad, hermano? Son cosas que antes no se hablaban. Pero ni siquiera nos estamos dando cuenta que quizá nuestro abuelo sufría con un espíritu de adulterio tremendo, que ahora nosotros estamos enfrentando y no sabemos por qué, ¿verdad? O una abuela sufriendo por un repudio de un hombre, sin ni siquiera nosotros saber por qué. El repudio es cuando el hombre ya no, él es la mujer para él. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que por causa de la dureza de su corazón, el hombre le fue permitido dar carta de divorcio a la mujer. Y vemos estas cosas y ni siquiera entendemos nosotros qué estamos enfrentando. No sabemos. Pero vemos aquí, y dice aquí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de
su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero dice aquí, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar, a donde ellos se habían movido, ¿verdad?, riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó al nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esek, hermano, significa contienda. Y el lugar donde él se había movido, que era Gerar, significa el lugar de habitación. El lugar donde Dios le había dado su lugar de habitación. Y Esek significa contienda. A veces Dios te va a llevar a un lugar y ese va a ser tu Gerar, tu lugar, ¿verdad?, de habitación, pero que lo vas a poder ganar con un poco de contienda. Dice ahí que ellos tuvieron que contender por ese lugar. ¿Y tú crees que a ti te está haciendo fácil lo que estás haciendo? Te estás estableciendo, has llegado a tu Gerar, tienes tu casa, tienes tu lugar de habitación y resulta que se te abre un pozo que es un Esek, una contienda en ese lugar. ¿Por qué? Porque el enemigo de tu alma no te va a dejar tranquilo. Él no quiere que tú prosperes. Él no quiere que tú seas bendecido. Él no quiere que tú tengas nada por qué darle la gloria a Dios. Y eso es lo que estaba viendo aquí. Pero ¿eso desanimó a Isaac? No. ¿Verdad que vemos que ahí? Que no. Ya lo habían corrido de un lugar, ya se había ido él a Gerar, y aún así dice que él dejó atrás toda su labranza, todo lo que él había convertido ese desierto quizá en un campo fértil, lo dejó y se movió otra vez a Gerar. ¿Qué era lo que Isaac tenía, hermano? Un espíritu persistente, un espíritu de lucha. Amén. Y dice aquí, más adelante, dice aquí, llamó el nombre del pozo de Esek porque habían altercado con él. Y dice aquí, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. ¿Qué dice aquí? Bueno, ya que se pelearon por este pozo, yo ya me voy a abrir otro pozo. ¿Se desanimó Isaac otra vez? No. ¿Volvió a empezar de nuevo? Sí. Tomó sus siervos y dijo: ¿sabes qué? Nos vamos y vamos a abrir otro pozo. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, a la primera ya nos desanimamos? Ya queremos aventar todo. No nos damos cuenta que lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro comienzo, en nuestro matrimonio, en nuestra pareja, es una prueba. Es un momento de contienda. Porque usted y yo sabemos que como matrimonios vemos que los primeros años fueron muy bonitos porque estábamos muy enamorados y no hubiéramos podido aguantar, ¿verdad? Pero que si saltaron cabellos a veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Que se hubo quebranto del corazón, hubo lastimadura, ¿verdad? Pero sabemos que era un principio, que el amor podría cubrir toda esa multitud de cosas que venían a nosotros, ¿verdad? Pero aquí dice Isaac, dijo, entonces dice, abrieron otro pozo y riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y Sidna quiere decir odio y dolor. Fíjese, otro pozo. Híjole, yo si esos pozos tienen esos nombres, yo mejor ya ni los abro. Porque si el próximo pozo que me voy a encontrar es el pozo del odio y del dolor, no, pues háblalo de los filisteos que de una vez no tapen, por favor, yo ya no quiero ese pozo. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros en nuestro caminar, en nuestra vida, nos encontramos en un momento con esos sentimientos en nuestra vida? De odio y de dolor. Como le digo ahorita, en esos momentos se saltaron unas cuantas chispas y otras se pusieron blancas, ¿verdad? Yo le digo a mi esposo, yo no tenía ganas hasta que me casé, oye, ¿verdad? ¿No le pasó a usted, hermano? Que
digo, está bien, pero me casé a los 23, no estaba tan viejita, pero me empezaron a salir unas canas, ¿verdad? Que digo yo, wow. El próximo pozo se llamaba el Sidna, que era odio y dolor. ¿Por qué le habrá puesto Isaac a ese pozo eso? Si nosotros me hubiera gustado haber tenido más tiempo para irme a estudiar la palabra, ¿por qué Abraham le puso a ese pozo Sidna, en lugar de odio y de dolor? ¿Qué habrá sucedido en ese momento? ¿Cuál habrá sido la lucha a la que se enfrentó Abraham y la lucha a la que se volvía a enfrentar su hijo Isaac en ese mismo pozo? ¿Qué era? La Biblia no nos es tan explícita. Yo quiero comprarme un comentario bíblico del Antiguo Testamento porque está tan puro y tiene tanto conocimiento. Pero digo, Señor, pues necesitaría yo ser así como esos que todo el día nomás estudian. ¿Cómo no me das una agilidad de mente para grabármelo, Señor? ¿Verdad? Pero hay tanto trasfondo, hermano, en esos comentarios bíblicos que nosotros podemos entender el por qué. Los nombres, lo que pasó, quién se peleó con quién, lo entendemos todo y me encantaría entenderlo, pero es tan corto el tiempo hasta para yo enseñárselo, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué tuvo que pasar Isaac toda la vida de pozo en pozo, de pozo en pozo? Porque si nosotros vemos todo este caminar de Isaac, nomás fue perforar el pozo. Perforar otro pozo, perforar otro pozo. Porque sabe, hermano, esa similitud tenemos con nuestra vida. A veces decimos, no sabemos de una para cuando estamos en otra. ¿Verdad? Se nos afigura que caemos, como decía David, líbrame del lodo cenagoso. Porque quizá caía en un pozo de la desesperación, dice su palabra. Líbrame del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Verdad? Siempre sentía que su alma se encontraba en ese pozo. Amén. Y dice aquí, y abrieron otro pozo, dice Sidna. Y luego dice el 22, y se apartó de ahí y abrió otro pozo. Dice, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Hasta ahí vamos poquito bien, ¿verdad? ¿Cuántos años le habrá tomado a Isaac? Esto no lo sé. Me gustaría estudiarlo más. Pero me encantaría que usted le diera la curiosidad de estudiarlo un poquito más. Pero lo que yo voy con esto, hermano, es que esto quizá puede ser tu vida. Quizá esto puede ser el momento en el que tú y yo estamos pasando. Quizá este puede ser el momento en el que nosotros muchos nos sentimos en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? En México decimos, hacemos un hoyo para tapar el otro, ¿verdad? No salimos de una para meternos en otra. Y decimos, hacemos un hoyo y luego hacemos otro hoyo y con la tierra que sacamos de ese hoyo tapamos este otro hoyo, ¿verdad? Y luego, para tapar el hoyo que ya hicimos, pues vamos y hacemos otro hoyo y con esa tierra tapamos el otro. O sea que nunca terminamos. Nunca terminamos. ¿Verdad? Pero hay una esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que Él dijo, como le dijo a Isaac, yo te voy a bendecir como lo juré a tu padre. Yo te voy a bendecir como juré a tu padre, te voy a bendecir. Y le dice aquí, ¿sabes qué? Le voy a poner Rehobot. ¿Y sabe qué quiere decir Rehobot? Lugar espacioso o calle amplia. Nosotros en el Señor, hermano, va a llegar un momento en el que tú, como hablábamos la otra vez, nos íbamos a extender. Que hay un proceso, que hay un tiempo en el que quizá tú vas a estar haciéndote de pozo en pozo y te vas a encontrar con que esos pozos no producen, con que esos pozos nada más están causando contienda, esos pozos nada más están causando odio, quizás nada más están causando dolor. Pero vas a llegar al momento en el que te vas a encontrar uno en el que el Señor te dice, ¿sabes qué? Ahora extiéndete. Extiéndete ya. Ya es el tiempo de que te extiendas y te relajes. Dijo aquí, porque ahora Jehová
prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Cuántos años tenía Isaac, perdón? Tampoco sabemos. Tampoco sabemos cuántos años tenía. Y dice en el 23, y de ahí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche. Fíjese si es Dios fiel, que en todo momento Él va a tener un encuentro contigo. Primero te promete que te va a bendecir. Y en ese momento tú vas y haces un pozo, otro pozo y otro pozo. Tú haces un cambio en tu vida, ¿verdad? Quizá para muchos puede ser un trabajo, un matrimonio, compras tu casita, ahora compras tu vehículo y ves que los filisteos están insoportables, que por todos lados te quieren reñir, que por todos lados te quieren causar contienda, que por todos lados el enemigo quiere causarte odio y quiere causarte dolor. Hermano, el enemigo de nuestra alma es real. Lo que usted va haciendo de caminar en caminar, de pozo en pozo, es real. Tú cavas un pozo con la esperanza de tomar agua dulce de él, pero tus enemigos van a venir a reñirte sobre él. Cualquiera que sea el paso que tú estás dando en tu vida, tienes un enemigo de tu alma. Y el enemigo de tu alma le pega al matrimonio, le pega a la familia, le pega a tu persona. Porque déjame decirte, hermano, que más y más y más y más, hay más medicamentos para que tú te sientas feliz. Cada vez crean más medicamentos para que nada más tú sientas la sensación de estar feliz. Porque no es otra el deseo que tienen. No me gusta ni llamarlos por su nombre. Son anti. ¿Verdad? Todavía les llaman anti, son en contra de, fíjate el nombre que le ponen. Anti. Son para que evites sentirte, y llega el momento que evitas sentir todo, que te ciegas, prefieres entregarte al anti todo. Fíjese, hasta el anticristo se llama anticristo. ¿Cómo estarán las cosas? Más y más, hermano, el enemigo está causando que tú tengas el gozo de tomar de tu pozo que has cavado. Y todo lo que tú ves en tu caminar, si tú entendieras, como dice la palabra, que la lucha que tú tienes no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de maldad en los lugares celestes. Ellos están día y noche buscando cómo van a truncar tu felicidad, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu relación en el trabajo, tu bendición de Dios. Te están metiendo una zancadilla por acá, te están metiendo una envidia por acá, y usan a la gente en tu contra, usan a la gente para que te envidie, usan a la gente para que te robe, usan a la gente para que te lastime, usan a la gente para que te hiera. Y nosotros no entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad. ¿Y sabes qué hacemos? Empezamos a martirizar a todo el que se encuentra a nuestro alrededor, y que en lugar de ellos ser una bendición y una felicidad para nosotros, se han vuelto nuestros enemigos. Se vuelven nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque logran ofenderte y logran herirte, como dice aquí, el pozo del odio y del dolor. Logran meterte y convertir ese pozo que tú cavaste con tanto gozo para fructificar, para labrar, para tus animales, con tanto esfuerzo, y te lo convierten en un pozo de odio y de dolor. Porque nadie cava un pozo pensando que te va a ir mal. Nadie empieza un trabajo pensando que te va a ir mal. Nadie compra un carro pensando que no lo va a pagar. Nadie compra una casa pensando que no va a ser feliz en ella. Nadie, hermano. Nadie se casa pensando que no va a ser feliz en el matrimonio. Nadie. Nadie estudia una carrera pensando que va a ser un martirio para ti. Nadie. Todos empezamos con una expectativa de algo bueno. Todos lo empezamos. Pero ¿qué quiere decir aquí? No te va a faltar los filisteos. Los enemigos del pueblo de Dios no te van a faltar.
¿sabes qué? Ve, pero habita como forastero, habita como forastero, porque de antemano le digo, ¿sabes qué? A lo mejor vas a estar aquí, vas a estar aquí, vas a estar aquí, pero yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, te daré la tierra que prometí a tu padre, ¿verdad? Pero ahí dice, fíjense, y de ahí subió a Berseba en el 23. Ahí él estaba ya confiado, diciendo, ¿sabes qué? Porque Jehová nos ha prosperado y ahora sí fructificaremos en esta tierra. Aún así él no se veía fructífero, hermano. Cuando vemos ahí que el mismo Abimelech le dijo, apártate de nosotros porque eres mucho más poderoso que nosotros. Te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Apártate. Y aún así él no se sentía todavía completamente fructífero, porque sabía que la grandeza que Dios había puesto en él. Porque Dios pone primero en tu espíritu un espíritu de grandeza, no de conformismo, un espíritu de grandeza. Y yo no digo que sea un espíritu de que tú quieras ser ambicioso, que quieras más, porque hay una confusión entre avaricia y ambición. Es muy diferente. Una cosa es avariciar y otra cosa es ambicionar. Y la una no es igual que la otra, ¿verdad? Porque ambicionar es desear. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en ti un espíritu de grandeza, ¿verdad? Pero avariciar es un espíritu contrario, que quieres más y quieres más y quieres más y quieres más. Dice la palabra de Dios, hay de los que añaden heredad tras heredad hasta abarcarlo todo, que quieren todo para ellos. Es un espíritu avaricioso. Y dice aquí, y le dice, ya alegré él, dijo, oh, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Estaba contento él con su gozo? Sí, tanto que le puso lugar espacioso, como que Dios lo liberó de sus enemigos y le dio espacio de ellos. Amén. Y dice ahí el 23, y de ahí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usar, amigo suyo, Ficol, dice, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, Abimelech el que le dijo, vete, ¿verdad? Porque eres más poderoso que nosotros, vete. Y a Usar dice, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Vino Abimelech con Ahuzat y con el capitán de su ejército, a Isaac. Y le dijo, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Pues ¿para qué vienes si tú ya me habías aborrecido, ya me habías corrido de contigo? ¿Para qué vienes? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Dice la palabra del Señor, que hasta tus enemigos hará estar en bien contigo. Hasta tus enemigos. ¿Qué es lo que hace Dios? Por un momento te va a probar, por otro momento vas a tener lucha, por otro momento vas a tener dolor, por otro momento vas a tener contienda, pero va a llegar un momento en el que Dios te va a dar descanso de tus enemigos. Te va a dar descanso de tus enemigos. Y todavía tus enemigos van a querer venir a estar y decirte, oh, ay, perdóname, mi Biblia habla de repente, perdóname tantito, cuando la tengo que hable. ¿Por qué? Porque le quiero enseñar esta escritura, hermano, para que usted entienda lo que dice el Señor.
un segundito. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel, hermano. Porque todo lo que Dios hace, hermano, es para que los que están alrededor de ti vean quién es Él en tu vida. Si tú soportas la prueba, si tú soportas el cansancio, si tú soportas el desaliento de cavar esos pozos, aunque no los puedas aún disfrutar, si el Señor ve tu persistencia, a pesar de todas las cosas contrarias, el Señor te va a levantar en medio de tus enemigos, porque dice, aún a tus enemigos has de estar en bien contigo, aún a tus enemigos. Miren lo que le digo aquí. Dice, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Quién le dijo eso? Los envidiosos, sus enemigos. Va a llegar un momento, hermano, que a ellos no les va a quedar otra que venir a decirte, tú eres el bendito de Jehová. Tú eres bendito de Jehová. Hemos visto que Jehová está contigo. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Isaac? Cuando ellos vinieron y le taparon el pozo, ¿tú viste que agarró siervos y fue a pelearse con ellos? No. ¿Verdad que no? ¿Qué hizo Isaac, hermano? Siguió haciendo otro pozo, ¿verdad? Y vinieron otra vez y le riñeron y dijo, bueno, pues este pobre pozo le va a tener que poner el pozo del odio y del dolor, pero ¿sabes qué? Pues vamos a hacer otro. No voy a negar que lo que sucedió aquí estuvo mal, no voy a negar que lo que pasó aquí fue una siembra del enemigo de odio y de dolor, pero ¿sabes qué? Yo tengo que continuar haciendo lo que yo tengo que hacer, porque esto que yo estoy haciendo es para mi descendencia. Así como mi padre lo hizo y su enemigo quiso taparlo, ahora yo lo voy a destapar para mi descendencia. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo aquí, no tengas temor. No tengas temor, dijo, yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Lo que tú estás viviendo en este momento, hermano, es tolerable solamente y por una razón, que tú vas a dejar un pozo abierto para tus hijos el día de mañana. Que aunque tú no lo veas, hermano, tú sabes que el Dios al que tú estás sirviendo, como le dijo ahorita a él, ¿sabes por qué te estoy bendiciendo, Isaac? Por amor de Abraham, tu padre. Por amor a tu padre te estoy bendiciendo, Abraham. Y nuestros hijos quizás ahorita, hermano, no lo entiendan porque están jóvenes. Quizás no lo entiendan, pero el día de mañana se van a encontrar con que encontraron un pozo. Y ese pozo era de sus padres. Ese pozo puede ser una puerta abierta para un trabajo. Ese pozo puede ser una bendición para adquirir una propiedad. Porque saben que ustedes como padres hicieron unos hijos confiables. Hasta de un crédito. Amén. Mi esposo tenía sus trocas antes cuando las cambiaba continuamente. Y cuando él las quería vender, todos la querían porque las cuidaba muy bien. Se peleaban los rancheros de alrededor de donde él vivía, se peleaban por comprársela porque sabían que él las cuidaba bien. Amén. Así va a ser tu descendencia. Lo que tú hiciste cuidándolo a ellos, lo van a pelear. Te vas a sorprender cómo los van a pelear en un trabajo porque son buenos mayordomos. Porque la bondad de Dios va a estar en su vida por amor a ti. Porque no te detuviste a pelearte con tus enemigos, sino que seguiste caminando a hacer pozos para tus hijos. Pozos en donde tú ibas a sacar la bendición para tu casa. Pozos para sacar la bendición para tu familia. No te quedaste atorado en el pozo del odio. No te quedaste atorado en el pozo del dolor tomando esa agua amarga que quizá pudo haber
que antes te dio la espalda. Y lamentablemente uno ya está arisco, ¿verdad? Decimos en México. Ya está medio arisco, ya no te la crees a la primera. Ya no te la crees. Pero yo creo que van a ser instrumentos de Dios para bendecirte. Pueden ser los instrumentos de Dios para bendecirte. Aunque no la creamos fácilmente, amén. Y dice aquí, hemos visto, dice el 28, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, ¿qué quiere decir? Que ellos ya habían hecho consejo entre ellos mismos y ya habían hablado de Isaac. Y ya habían dicho, pues Isaac, ¿qué onda con Isaac? ¿Cómo es que Isaac todo lo prospera? ¿Cómo es que Isaac todo lo que le hacemos y todavía encima? ¿Verdad? Pero miren lo que dijeron ellos, hagamos paz entre nosotros, ya que nosotros a ti te enviamos en paz. Sí, como no te enviamos en paz, tú no me mandaste a todos a taparme los pozos y ahora resulta que dices que me enviaste en paz. ¿Cómo? ¿Verdad? Y dice aquí, y haremos pacto contigo. Tú eres ahora bendito de Jehová. Y miren qué bueno era Isaac. Fíjense lo que hizo Isaac. Entonces dice el 30, él les hizo banquete y comieron y bebieron. Fíjense nomás. Todavía encima les hizo fiesta. Dice la palabra que cuando tú tratas bien al impío, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Luego está para otra clase, hermana, se les explico. Pero dice que cuando tú haces eso, no se está bien profunda esa. Pero ¿sabes por qué? Lo que Dios te está diciendo es que te trata mal, trátalo bien. Te trata mal, trátalo bien. No pagues mal con mal, sino vence el mal con el bien. Ay, hermano, es tan difícil. Las cosas del Señor son bien al revés. Bien al revés, hermano, pero bien al revés, dice aquí. Y luego dice aquí, hizo banquete y comieron y bebieron. Dice, y se levantaron de madrugada y juraron el uno a otro. E Isaac lo despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Otro pozo más. Otro pozo más. Quizá otro pozo más y quizá el último de su vida. No sabemos a qué altura de su vida todavía llegan sus criados y le dicen, Isaac, hemos encontrado agua. Pero ¿sabes por qué le dio Dios otro pozo? Porque hizo paz con sus enemigos. Yo no sé qué es tu enemigo en este día, hermano, pero si no haces paz, no vas a encontrar el último pozo de tu bendición. Porque no importa a qué altura de tu vida estés, Dios todavía tiene pozos para ti. Amén. Todavía Dios tiene un pozo de gozo y de deleite y de abundancia, y quizá tiene todavía lo mejor para ti en el último momento de tu vida, aunque tú digas que ya que podré ser bien, ya que podrá ser bien para mí, ya que. Pero dice aquí, en aquel mismo día, ¿qué pasó? De madrugada, fíjese aquí, yo me imagino cuando leo esto, que si ellos se fueron de madrugada, apenas clareó y llegaron corriendo los cielos y dijeron, ¡ey! ¡Hallamos agua! ¡Isaac, otro pozo! ¡Hallamos agua, Isaac! ¿Por qué vendrían los cielos tan contentos? Porque sabían que en el corazón de Isaac nunca se detuvo a ver quién lo estaba hiriendo, nunca se detuvo a ver quién lo estaba maldiciendo, nunca se detuvo a ver quién le hizo mal. Ellos se gozaban del gozo que veían en su patrón de ir a buscar, vámonos a hacer otro pozo y vámonos a hacer otro pozo, porque cada pozo era una bendición para el lugar donde él estaba, y no nada más para él, para sus siervos, para sus hijos,
ejércitos, para la ciudad que él fundaba. En cada lugar que él llegaba, fundaba una ciudad y fundaba un oasis. Tú eres un pozo, hermano, tú eres un pozo. Tú eres un pozo. ¿Qué nombre quieres de pozo? Quiero decirte, ¿quieres el pozo de Esec, el de la contienda? Ahí quédate. ¿Quieres el pozo de Sita, que es el del odio y del dolor? Ahí quédate. ¿Quieres el pozo de Rehoboth? Sí, pues ya vamos mejorando. Ya vamos espaciando, es lugar espacioso, ¿verdad? Vamos mejorando. Pero todavía, mire, Dios tuvo lo mejor para el último. Le dijeron sus siervos, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú, bueno, ahí ya está muy triste la historia, inocente padre. Pero Beerseba, le voy a decir qué quiere decir. Beerseba quiere decir lugar de confirmación. Un lugar de confirmación es un lugar a donde Dios te va a llevar y te va a confirmar todo lo que te prometió. Todo lo que te prometió te lo va a confirmar. Todo lo que te prometió. Yo veo esta historia y me imagino a Noemí. ¿Se acuerda de Noemí también? Noemí tenía sus hijos y su esposo. De repente se le muere el esposo y los hijos, ¿verdad? Y dice, no me llames más Noemí, llámame Mara, porque en amargura de espíritu estoy. Hasta más llámame amargada. ¿Qué quiere decir? Que caemos en una amargura en un momento. Pero después de ahí vemos que Dios le deja una nuera de quien ni se imaginaba que la iba a bendecir. Y que de ahí nacería su hijo, descendencia para ella, para que cuando ella pensaba que ya no había nada para su vida, nada, fueron y le plantaron en las manos un hijo. Le plantaron en sus manos un bebé, de cual Jesús venía de esa descendencia. ¿Verdad? Vemos historia tras historia de la palabra de Dios, hermano, en la que Dios quiere que tú seas ese pozo. Amén. Que nos pregunta si podemos ser ese pozo, deseoso de dar una agua de vida a alguien. Amén. ¿Qué pozo te quieres quedar? Yo veo a Isaac y me fascina, a mí me motiva, me llena de gozo, amén. Me llena de gozo ver cómo milagrosamente dice aquí que Dios le dio la paz con todos sus vecinos e hizo que todos ellos buscaran la paz con él. Yo no sé qué conflicto tengas en tu vida, porque en el caminar dejamos conflictos, hermano. En el caminar hay conflictos matrimoniales, conflictos familiares, conflictos legales. Hay gente que hasta con el vecino no puede llevarse bien, porque ya hay problemas tremendos. Imagínate lo que dice aquí. Los vecinos, sus filisteos, pues le tuvieron envidia. Ahora imagínate un vecino que siempre estás compitiendo. Pones un árbol, le pone dos, pones una cerca y la pone más alta, te compras un carro y se compra una troca. O sea, ¿qué es esto? ¿Verdad? Estás viendo y hay gente que nomás está viendo cómo compite contigo. Pero ¿sabes qué? Haz lo que Isaac. Ignóralos. Lo taparon. Abre otro. Cambia tu actitud en tu vida. No le pude poner título a este mensaje, hermano. Pero yo me gustaría que usted encontrara un título adecuado para él. Un título que el Espíritu se lo diera de lo que usted comió esta noche. Porque déjeme decirle que cada que abrimos la palabra, hermano, nosotros comemos del mismo Espíritu de Dios. Comemos de él. Ahora yo te digo a ti, ¿cuál pozo quieres ser? ¿En cuál pozo te quieres quedar? Movámonos adelante. Sigamos escalando. Sigamos adelante. ¿Verdad? Y ahora, fíjate, más adelante usted sabe la historia de todo lo que pasó con Isaac. ¿Verdad? Pero Isaac tuvo dos hijos, hermano.
Uno Jacob y otro Esaú, ¿verdad? Esaú vendió su primogenitura. ¿Y sabe por qué? Porque él tuvo en poco los asuntos espirituales. La primogenitura, el ser el primero de nacer en la familia, era dedicado a Dios. Él era dedicado a Dios y él no lo quiso. Prefirió venderlo por un plato de lentejas. Porque el ser dedicado a Dios, hermano, contendía que tú tenías que ser apartado para Dios y vivir una vida espiritual diferente porque eras apartado para Dios. ¿Verdad? Y a Jacob, que no le tocaba, se la robó. Se la robó. A veces nosotros podemos decir, ¿cómo es que se permitió esto? Lo que pasa es que desde el vientre se lo robó uno al otro. Uno salió primero y el otro salió después. Pero yo admiro a Jacob, hermano, porque de hecho, de ahí viene, ¿verdad? De la tribu de Jacob viene nuestra descendencia y nuestra bendición. Pero él peleó lo que él siempre quiso ser. Él peleó siempre, desde el vientre peleó, porque él quería la bendición espiritual para su vida. Seamos nosotros, hermano, con un deseo de que los asuntos espirituales sean algo por lo que nosotros deseamos pelear. Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, los que heredaron esos pozos. Los que heredaron esos pozos. ¿Verdad? Y al momento, fíjese, lamentablemente, escuchen esta historia, porque aquí nos la está diciendo el último. Cuando vemos que Esaú rechaza las cosas espirituales, rechaza el ser dedicado a Dios, que por nacimiento legal lo tenía, fíjese lo que le pasa a Esaú. Y nomás nos vamos a ir así por encimita, ahí en el 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemar, hija de Elón, Eteo. ¿Verdad? 2 se tomó. Y el 35 dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. No dijo más. No dijo más. Ahí acaba nuestra historia. Vemos a Isaac feliz, siempre buscando sus pozos, pero viendo que su hijo, al final, al decidir, y vemos el final de Saúl, al final al decidir no tener nada con las cosas, con sus asuntos espirituales, con la bendición que le había dado Dios, fueron amargura de espíritu para sus padres. Amén. No seamos nosotros amargura de espíritu para el Padre por una mala decisión, de no querer nosotros, despreciar nosotros los asuntos espirituales y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Alegremos, alegremos. Yo siempre le pido al Padre, hermano, que cuando usted se vaya a casa, lo que el Espíritu le quiere enseñar para su vida, Él se lo enseña a usted. Porque para mí el tiempo es tan limitado. La inteligencia, el discernimiento es tan limitado. Pero yo sé que todos nosotros tomamos lo que nuestro espíritu anhela, lo que nuestro espíritu necesita comer. ¿Verdad? Porque a mí me ha tocado que yo le digo a un hermano, eso que dijiste ya ni se acuerda de lo que dijo. ¿Qué quiere decir? Que mi espíritu nada más lo recibió. Él lo dijo, pero mi espíritu lo agarró, lo abrazó y se lo oí. Amén. Y ese es el deseo de mi corazón, que usted en casa, que allí, en la presencia, ahí en su lugar, ¿verdad?, de oración, el Espíritu Santo le revele lo que usted necesita para su espíritu. Amén. Dios mío, me bendiga en esta noche. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Rey. Gracias, Señor, porque tú nos hablas todo el tiempo, Padre. Gracias por la bendición de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, Padre. Y yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y a cada uno de los que está en casa también, Señor. Bendígalos, Padre Celestial.
Le doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y guárdenos, Padre, de todo espíritu de filisteo en nuestra vida. Reprenda todo espíritu de filisteo que se quiera levantar contra su pueblo, contra su casa, contra la iglesia, contra cada matrimonio, contra cada trabajo, Señor, de lo que usted le ha dado y le ha placido bendecir a su pueblo, Señor. Le damos gracias, mi Rey, en el precioso y bendito nombre, Señor, de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor. Amén, amén y amén. Gracias. Dios me lo bendiga. Amén.